Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Ya estamos aquí otra vez una semana más para hacerles recomendaciones para que vivan ustedes más y mejor en Falando de Saúde, en el programa del Correo Televisión, donde llevamos unas temporaditas y la paciencia que ustedes tienen para aguantarnos. Pero bueno, una vez que les hemos saludado, vamos a pasar a lo siguiente, que es, naturalmente, si no, luego verán ustedes cómo se pone, saludar a mi querida compañera María Almodóvar. Hola María, bienvenida. ¿Qué tal, Ignacio? Es que vengo un poco rabiosa esta semana, ¿eh? Ay, madre mía, lo que nos puede esperar. Bueno, pues entonces ya voy a empezar por el principio, modosito. María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de lo siguiente, luego te explico por qué estoy rabiosa. Hoy entrevista con un dermatólogo de La Rosaleda. Los espectadores formularán además sus preguntas, en este caso sobre el acné. Por otro lado, el doctor Ignacio Balboa explicará el significado de la palabra fiebre y para finalizar aprenderemos a saber llevar una sobrecarga muscular con las fisioterapeutas de La Rosaleda. Sí, han oído ustedes bien, vamos a hablar del acné, esa cosita que más o menos a casi todos nos ha tocado, sobre todo en la juventud o en la época infantil, pero también puede afectar a cualquiera de mayor, o sea que no se hagan ilusiones que porque tengan muchos años no vayan a sufrirlo. Yo no tengo muy claro si ustedes saben en qué consiste realmente el acné, si tiene cura, tratamiento, si hay que sufrirlo para los restos. Y entonces ya saben lo que hacemos en estos casos. Salimos a la calle y preguntamos. Así que vean ustedes lo que nos han contestado nuestros entrevistados. Sí, cuando tenía 18, sí, tenía mucho, sí, en mi cara. Sí. No, de momento no. ¿No? Ah, no. qué bien, qué suerte. De momento, Pues no, la verdad que no, nunca. Qué suerte. Sí, lo tuve sobre todo en el periodo de adolescencia, a partir de los 14 fue una etapa pues difícil porque la estética en esos años es especialmente especial y sí, se sufre, lo pasé mal, sí, lo recuerdo como una mala época. Sí, Sí. ¿Y cómo recuerdas esa etapa? bastante mala, la verdad. Sí, Sí. sí. Claro, es que no está bien con mi cara, con gratitud. Cuando hablaba con una chica, no, está bien, sí. Te daba vergüenza. Sí, sí. bueno, pues intentan llevarlo con la mayor naturalidad posible, pero es algo que en la cara, o sea, se nota y, no sé, a la gente también es muy poco disimulada y a veces te hace sentir mal. En mi caso de momento no, esperemos que por mucho tiempo también, pero bueno, es aprender a convivir con ello. Sí, alguna vez sí he tenido alguna persona, amistad, sí. Pues muy mal, que decía que le picaba, que tenía, o sea, se veía horrible, se avergonzaba de verse los granitos en la cara y todo eso. Hombre, cuando eres un chaval pues te fastidia un poquito, ¿no? Porque eres un crío, estás en la pubertad, pero bueno, bien, nada, se lleva bien. Sobre todo cuando ha pasado, ¿verdad? Como que Hombre, queda ahí atrás. lo que queda atrás ya no se recuerda, es una tontería, pero bueno. Pero bueno, que en su momento sí, claro, siempre te fastidia, ¿no? Porque no es una cosa agradable. Claro que sí. No, deixei no pasar, non lle di importancia. No, fui al dermatólogo
Y ahí pues el dermatólogo lo que me dijo que en aquel entonces que no había solución, que lo único que me podía dar son las cremas para mejorarlo, para de alguna manera paliarlo, disimularlo, pero que eso que se curaba con la edad, como así fue. Como así fue. Sí. En médico y con medicamentos, así, bueno, la verdad que me curasen un poco. Sí, claro, lo típico, los tratamientos que te da el médico, pero vamos, que de aquella no es como hoy en día, que hoy en día hay tratamientos que parece ser que son bastante efectivos, pero de antes nadita. Pues ya ven, hay gente que hasta lo ha sufrido. Y como casi siempre que tenemos la oportunidad de tocar un tema relativamente nuevo, lo que hacemos es traer a alguien que sepa de esto, que sepa mucho más que nosotros. Es más, si es posible, que se dedique a eso. Con lo cual aquí aprendemos todos. Entonces, por razones obvias, quien nos acompaña hoy es un dermatólogo. Que, por cierto, cuando yo estudiaba, se llamaba Dermatología y Enfermedades Venéreas. El doctor Julio Alonso, eso sigue siendo así, ¿verdad? Sigue siendo así, efectivamente. Porque eran los únicos que sabían de venereología. Ahora le han añadido de dermatología médico-quirúrgica, porque también se opera, pero sigue siendo más o menos lo mismo, ¿verdad? Más o menos lo mismo, efectivamente. Sí, sí. Julio, a ver, vamos a empezar por el principio. Esto del acné, como dicen en Andalucía, ¿qué es lo que es? Bueno, pues de manera sencilla podemos decir que el acné consiste en la aparición de una serie de lesiones en la piel. Nosotros los dermatólogos les ponemos nombres a estas lesiones y entonces hablamos de comedones, es lo que la gente conoce vulgarmente como espinillas, ¿no? Hablamos de pápulas, cuando nos encontramos con granitos rojos inflamados, y cuando otros granitos se llenan de pus hablamos entonces de pústulas. Aparte de estos comedones, pápulas y pústulas, en ocasiones nos podemos encontrar con otras lesiones ya más importantes y profundas, que son los quistes y los nódulos. Ya cuando nos encontramos con este tipo de lesiones nos damos cuenta que este acné va a tener una mayor importancia, y es aquí precisamente cuando nos podemos encontrar posteriormente las temidas secuelas del acné, que son las cicatrices. ¿Y dónde se van a localizar estas lesiones? Bueno, pues se van a localizar en zonas de piel donde, digamos, hay un exceso de grasa. Realmente son zonas donde hay un mayor número de glándulas sebáceas, que son las glándulas que están implicadas en el acné. Y estas zonas las conocemos todos, son fundamentalmente la cara, el pecho y la espalda. ¿Por qué cree que es importante el acné? Bueno, yo creo que el acné es importante fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, por su elevada frecuencia. Sin duda el acné es uno de los procesos dermatológicos más frecuentes que existen. De hecho, se cree que en mayor o menor medida todas las personas lo van a padecer en algún momento. Es decir, todas las personas del mundo en algún momento van a tener lesiones de acné. Y en segundo lugar, aparte de la frecuencia, el acné es importante porque puede tener un impacto psicológico muy grande, ¿no? Sobre todo en ciertas edades, puede ocasionar timidez, puede ocasionar baja autoestima, incluso aislamiento social en los jóvenes. Y este aspecto también va a ser importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer o de plantear un tratamiento. Julio, se asocia habitualmente padecer acné pues, a la adolescencia, a la infancia, pero ¿puede afectar en otras edades del desarrollo del ser humano? Sí, bueno, efectivamente, como tú dices, el acné es la enfermedad del adolescente. De hecho, se calcula que aproximadamente el 85% de las personas entre 12 y 24 años lo padecen. ¿El 85%? El 85%, así es. Sin embargo, la realidad es que el acné se puede presentar a cualquier edad. Puede afectar al recién nacido, es lo que se conoce como acné neonatal, que se produce por influencia hormonal de la madre. Y también puede afectar al adulto, sobre todo a las mujeres adultas, ¿no? Y es precisamente en este grupo, en el grupo de las mujeres adultas, donde estamos viendo un incremento de consultas en los últimos años. Esto seguramente esté relacionado con el uso de ciertos cosméticos y también con ciertas alteraciones hormonales que nos podemos encontrar a estas edades, sí. Ya dicho esto, entonces, ¿por qué aparece, con independencia de lo que ahora acaba de avanzar, ¿no? Por el uso muchas veces de cosméticos? Vamos a ver, el acné realmente se produce por la suma de diversos factores. En primer lugar, existe lo que nosotros llamamos un trastorno en la queratinización del folículo. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que las células de la capa externa de la piel, en vez de ser eliminadas normalmente, van a taponar el poro, van a taponar el orificio del folículo y van a dar lugar a la aparición de los comedones. Como vemos en el esquema, también el uso de ciertos cosméticos puede provocar el taponamiento del poro y puede dar lugar a la formación de estos comedones. Bien, en segundo lugar, en los pacientes con acné existe un exceso de producción de sebo, existe una sobreproducción de sebo. Y esto tiene una clara influencia hormonal. Por eso decíamos antes que el acné era tan frecuente en el adolescente. Es precisamente por ese boom hormonal que se produce en la adolescencia y que hace que pasemos de niños a adultos, ¿no?
Y en tercer lugar, en la piel de los pacientes con acné existe una mayor cantidad de bacterias, existe un sobrecrecimiento bacteriano, en concreto es un tipo de bacteria que se conoce como Propionibacterium acnes, y bueno, esta bacteria lo que va a hacer es infectar e inflamar los comedones y va a dar lugar a la aparición de las diferentes lesiones de acné. Estos serían un poco los 3 puntos principales que determinan la aparición del acné. Claro, y ahora viene lo siguiente, ya sabemos lo que es el acné, ya sabemos por qué se produce y la pregunta es obvia, ¿y esto se trata? ¿Esto tiene arreglo? Pues sí, sí que tiene arreglo. Bueno, como es lógico, el tratamiento va a ser distinto en función del tipo de acné y en función también del tipo de paciente, pero sí que es cierto que existen una serie de medidas generales o de recomendaciones generales que utilizamos en todos los casos. Básicamente, que el paciente se limpie la piel con un producto adecuado, con un producto antiseborreico, que se hidrate la piel con un producto libre de grasas y luego ya sí un tratamiento específico en función del tipo de acné. Así, por ejemplo, cuando nos encontramos ante formas leves de acné, como es la que estamos viendo en pantalla, en este caso vemos un acné leve en el que predominan las lesiones de tipo comedón, serían esos puntitos blancos y amarillos que estamos viendo, esos serían los comedones cerrados, y también vemos algún puntito negro aislado que serían los comedones abiertos. Bueno, en este tipo de acnés leves generalmente va a ser suficiente con un tratamiento tópico, es decir, un tratamiento a base de cremas aplicadas. Hay varias alternativas, en ese caso que veíamos antes, seguramente podríamos utilizar sustancias que llamamos queratolíticas para provocar una exfoliación superficial de la piel, pues del tipo del ácido salicílico, el ácido glicólico, o el ácido retinoico. Ya cuando nos encontramos ante acnés de una intensidad mayor, como el que estamos viendo ahora mismo en pantalla, en el que vemos también comedones, sobre todo en la zona del mentón, pero también vemos lesiones inflamatorias, vemos pústulas que comentábamos antes, estos granitos con cabecita de pus, alguna pápula aislada por ahí también. Bueno, está claro que estamos ante un acné más intenso que el anterior. Aquí el tratamiento tópico se va a quedar corto y siempre tendremos que asociar un tratamiento por vía oral, un tratamiento por vía sistémica. ¿Qué tratamiento? Aquí también tenemos varias alternativas. Podemos optar por un tratamiento hormonal, como son los anticonceptivos orales, y los antiandrógenos también, pero aquí sin duda el tratamiento más utilizado son los antibióticos orales del tipo de la doxiciclina o la aminociclina. Y ya, por último, cuando nos encontramos ante un acné muy grave, yo creo que todo el mundo se puede dar cuenta que este es un acné muy grave, con un gran componente inflamatorio, o también cuando nos encontramos con acnés que no han respondido a otras terapias, acnés resistentes al tratamiento, pues estaría indicado ya pasar al tercer escalón de la terapia, que sería este medicamento que es la isotretinoína. La isotretinoína, bueno, es un derivado de la vitamina A que se administra por vía oral, y es sin duda el tratamiento más eficaz que disponemos hoy en día para el acné. ¿Y por qué es el tratamiento más eficaz? Pues lo es porque actúa sobre todos los puntos, sobre todos los factores que veíamos que influenciaban la aparición del acné. La verdad es que este tratamiento realmente ha marcado un antes y un después en el tratamiento del acné. Nosotros los dermatólogos la llevamos utilizando para esta indicación desde el año 82. Bueno, y simplemente diré que en manos expertas, en manos de los dermatólogos, es un tratamiento muy seguro y es un tratamiento muy eficaz con tasas de curación cercanas al 90%. ¿Pero con efectos secundarios serios o no? Sí, tiene algunos efectos secundarios, sí, sí. Como todos los medicamentos. Como todos los medicamentos, efectivamente. Cuando nos tomamos un paracetamol o un ibuprofeno, pues también sabemos que pueden tener efectos secundarios. La ventaja de la isotretinoína es que sus efectos secundarios son ampliamente conocidos, porque es un medicamento que se ha controlado mucho. La mayor parte de sus efectos secundarios son poco importantes y van a ser reversibles, y prácticamente siempre lo vamos a poder detectar con una simple analítica de sangre. Perfecto. Ahora vamos a tratar, doctor, si le parece, pues algunos mitos, bueno, no sabemos si son mitos o no, como si es verdad eso de que el acné empeora si tomamos chocolate, embutidos o alimentos ricos en grasas. Sí, esa es una pregunta recurrente en la consulta y la verdad es que ha sido un tema bastante discutido en los últimos años. Pero la respuesta que tenemos que dar a día de hoy es que no. No hay hasta la fecha ningún estudio que haya podido demostrar una relación directa entre el consumo de un determinado alimento y la aparición o el empeoramiento de las lesiones de acné. Nosotros en la consulta lo que hacemos un poco es utilizar el sentido común, ¿no? Y cuando un paciente nos comenta que él piensa que con tal o cual alimento su acné cree que empeora, pues le recomendamos que trate de evitar ese alimento en la medida de lo posible. Pero científicamente no se ha demostrado ninguna relación con ningún alimento. Eso es lo que se llama medicina basada en la evidencia, es decir, que los hechos nos demuestren que efectivamente lo que nosotros pensamos que ocurre, ocurre de verdad. Julio, de todas maneras, tú has mencionado antes que hay gente que
bueno, pues utiliza determinado tipo de maquillajes, cremas hidratantes, etcétera. Cuando se tiene acné, ¿se puede seguir maquillando uno? ¿Hay que tener cuidado? ¿Podemos utilizar cremas hidratantes? ¿Qué hacemos? Bueno, en cuanto al tema del maquillaje, a nosotros, a los dermatólogos, no nos gusta que los pacientes con acné se maquillen. Un poco por lo que comentábamos antes, todo lo que sea taponar el poro, taponar el orificio del folículo, va a facilitar que se formen las lesiones. Pero claro, yo entiendo que es difícil convencer a una mujer de 18 o 20 años... Inténtalo y verás. Ni de 30. Y de 30, efectivamente. No. Es algo complicado, ¿no? Entonces sí que se pueden maquillar, siempre y cuando utilicen maquillajes y utilicen cosméticos que sean oil free, es decir, que sean libres de grasas. Siempre que sean productos no comedogénicos, es decir, que no induzcan la aparición de los comedones. Y así tiene que venir reflejado en el envase del producto. Esto es algo que le recordamos siempre a los pacientes. En cuanto al uso de hidratantes, protectores solares, etcétera, sí, por supuesto que se pueden utilizar. De hecho, es aconsejable en muchos casos. Y aquí la única recomendación sería que se utilicen productos que no sean grasos, como pueden ser fluidos, geles o siliconas. Tenemos que recordar que son pacientes que ya tienen un exceso de grasa en su piel, por lo que no nos interesa aportarles más grasa, ¿no? Está claro. ¿Y qué nos puede decir de los remedios caseros como el alcohol, que parece que ayuda a secar, el betadine a veces, o los polvos de talco? ¿Son efectivos o no? Vamos a ver, cuando se utilizan estos productos que me estás contando, realmente lo que se busca es algo parecido a lo que buscamos nosotros con el tratamiento médico. Se busca resecar el granito para que su evolución sea lo más corta posible. ¿Qué pasa? Que cuando utilizamos estos productos secantes caseros, por así decirlo, y lo hacemos de una forma no controlada, podemos provocar una irritación en la piel. Y esta irritación nos puede dar lugar a una marca. Por lo tanto, el uso de estos productos, digamos que no es lo más recomendable. Hay una pregunta que se nos ocurre siempre, y es que esto cuando tenemos lo del acné, ¿me toco, no me toco? ¿Me exploto los granitos o no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues aquí sí que somos muy claros. Absolutamente no. Es que es muy difícil. Es muy difícil, pero hay que intentar evitarlo. Y digo que no por una sencilla razón, porque nosotros cuando ejercemos presión sobre la piel podemos provocar un daño en la capa media de la piel, que es la dermis. Y si provocamos un daño en la dermis, esto puede dar lugar a una cicatriz permanente. Por lo tanto, bajo ningún concepto se deberían manipular las lesiones de acné. Y entonces, si acudimos a un centro de estética a hacernos una limpieza de cutis... Eso sería un poco diferente. Las limpiezas de cutis pueden ser útiles en ciertos tipos de acné, sobre todo en los acnés que tienen un predominio de comedones y espaciadas en el tiempo. En ese caso no habría problema. Pero si son las pápulas que comentaba antes, así es mejor eso ya es dejarlo... Diferente. Efectivamente. Siempre... Eso está el dermatólogo. Claro. Siempre que haya un componente inflamatorio es mejor ponerse en manos del especialista. Sí. Muy bien. ¿Y qué más? Bueno, pues hay una pregunta típica. Claro. Una pregunta típica y es... ¿El estrés puede producir acné? Sí, esta pregunta también surge con frecuencia en la consulta. Vamos a ver, el acné, como cualquier enfermedad de la piel, es susceptible de empeorar con el estrés, pero el estrés nunca va a ser la causa de que se produzca el acné. ¿Y por qué digo que el acné se puede favorecer por el estrés? Bueno, pues uno puede pensar que cuando una persona está más estresada o está más ansiosa, es más fácil que se manipule sus lesiones y por lo tanto su acné va a empeorar. O uno puede pensar que cuando una persona está estresada, a lo mejor por falta de tiempo, no realiza el tratamiento de forma correcta y por tanto su acné también va a empeorar. Bueno, pues serían algunas explicaciones de por qué el acné puede empeorar con el estrés, pero repito que el estrés nunca va a ser la causa de que se produzca el acné. ¿Y existe alguna manera de poder prevenir las cicatrices con independencia de que no nos toquemos el granito? Eso es lo que realmente le preocupa a María, lo de las cicatrices. Sí, es verdad, sí, mucho. Sí. Porque yo he sido una gran sufridora de acné. Y bueno, y es verdad que aparece a cualquier edad, porque yo ahora tengo por ahí alguno que gracias al maquillaje se me ha camuflado, pero es que tengo mucho interés en este tema, doctor. Sí, esa pregunta de las cicatrices es muy interesante y a mí me gustaría que esta idea quedase muy clara. Vamos a ver, la mejor forma de prevenir la aparición de las cicatrices en el acné es precisamente realizar un tratamiento precoz del acné, sobre todo en sus formas graves, las formas inflamatorias y formas nódulo-quísticas. Si nosotros nos retrasamos en el inicio de un tratamiento eficaz en estos pacientes, el riesgo de que nos encontremos posteriormente con cicatrices sí que va a ser más alto. Por tanto, la idea sería, cuando ya estemos ante un acné de una cierta intensidad, no retrasar la derivación al especialista, al dermatólogo, para que inicie el tratamiento lo antes posible. Casi siempre, y espero que hoy no sea una excepción, tenemos preguntas que nos envían nuestros televidentes. ¿Es así, María? Sí, por supuesto que sí. O sea que allá nos vamos, si te parece.
Como saben, pueden enviar sus preguntas a través del correo electrónico, enviando sus mensajes a falandodesaude@correotv.es, o si no, si lo prefieren, pueden seguirnos a través de las redes sociales, donde pueden enviarnos siempre todas sus sugerencias e inquietudes dirigidas a nuestros invitados. Doctor, ¿comenzamos con la primera pregunta? Muy bien, vamos allá. Laura de Santiago dice: doctor, he probado de todo para intentar superar el acné. Tengo 30 años, me limpio la cara todos los días, sigo una dieta equilibrada y mis ciclos menstruales son normales y no hay manera. ¿Qué puedo hacer? Bien, bueno, pues yo le diría a Laura, en primer lugar, que no se desespere porque el hecho de tener acné a esa edad no es algo infrecuente. Ya comentábamos antes que cada vez estamos viendo más mujeres de 30, 40 años que nos consultan por este motivo, así que tranquilidad porque no es algo raro, digamos. Yo le recomendaría, si no lo ha hecho ya, que acudiese a un especialista, que acudiese a un dermatólogo para que le hiciese una valoración completa de su acné. ¿Qué habría que hacer o qué pienso yo que habría que hacer? Bueno, pues en primer lugar lo que habría que hacer es intentar descartar que exista una causa que le esté provocando el acné, una causa subyacente que le esté provocando el acné a esta paciente. Tendremos que preguntarle en primer lugar por los medicamentos que toma. Sabemos que hay algunos medicamentos que pueden provocar acné, como es el caso de ciertas hormonas, como es el caso de los corticoides, etcétera. Y sobre todo nos centraremos en el aspecto cosmético. Le preguntaremos por los productos cosméticos que utiliza, qué hidratantes utiliza, qué maquillajes utiliza, y veremos si alguno de estos productos le puede estar favoreciendo las lesiones de acné. Una vez descartada la causa exógena, la causa externa, por así decirlo, nos centraremos en descartar la causa hormonal. No es infrecuente que exista algún pequeño desajuste hormonal, alguna pequeña alteración hormonal que provoque la aparición del acné. Entonces tendremos que explorar a la paciente. Buscaremos signos que nos indiquen que sus hormonas masculinas, sus andrógenos, están funcionando de más. Nos fijaremos si tiene más pelito en zonas típicas del hombre, en zonas de la barba o zonas de la línea media. Nos fijaremos en si tiene signos de alopecia, o ella nos cuenta que se le está cayendo últimamente más el pelo. Nos fijaremos en si tiene un exceso de grasa en el cuero cabelludo, se borrea en cuero cabelludo, y todo esto lo completaremos con una analítica hormonal. Si todo esto que estoy contando fuese normal, ya nos centraríamos en el tratamiento. Tendremos que preguntarle qué tratamiento se ha realizado hasta la fecha, ver el tipo y la intensidad de acné que tiene esta paciente, y en función de eso estableceremos un tratamiento. Eso es lo que haría yo en el caso de esta paciente. Muy bien. Por último, Pepa de Teo dice: doctor, mi acné es severo y un dermatólogo me dijo que tenía que tomar una medicación muy fuerte, pero que tiene muchos efectos secundarios. ¿Me aconseja tomar esas pastillas? Tampoco sabemos cuáles, pero... Bueno, esta paciente claramente se está refiriendo a la isotretinoína que comentábamos antes. Esto lo vemos con cierta frecuencia, este temor, este miedo, no solamente por parte de los espectadores, de los pacientes, también por parte de algunos compañeros, de algunos médicos respecto a esta medicación. Y la verdad es que cuando uno conoce la medicación, sabe cómo funciona y tiene experiencia con ella, se da cuenta que este miedo es absolutamente infundado y que no tiene mucha razón de ser. Ya comenté antes que la isotretinoína es el medicamento más eficaz que tenemos hoy en día para el acné, y en manos de los dermatólogos es una medicación muy segura. Por supuesto que tiene efectos secundarios. ¿Cuáles serían los principales efectos secundarios que nos encontramos? Bueno, pues en primer lugar, y el más importante, es la teratogenicidad. ¿Esto qué quiere decir? Este medicamento puede provocar malformaciones en el feto, por lo tanto está absolutamente contraindicado durante el embarazo. Las mujeres que toman esta medicación no pueden quedarse embarazadas mientras la tomen, y hasta un mes después de haber finalizado el tratamiento. ¿Y tienen que seguir firmando un consentimiento? Efectivamente, ese es el motivo principal por el que las pacientes deben firmar un consentimiento antes de iniciar el tratamiento. En segundo lugar, y ya efectos prácticos, ¿qué es lo que van a notar los pacientes que toman esta medicación? Bueno, pues lo que van a notar fundamentalmente es sequedad, lo que nosotros llamamos serosis. Serosis de la piel, serosis de las mucosas. Van a notar que la piel se le reseca, van a notar tirantez en la piel, en los labios también y en la nariz, y entonces lo que van a tener que hacer es hidratarse más. Es buena medida tener una barra de cacao en el bolsillo para hidratarse los labios de vez en cuando, y eso es fundamentalmente lo que van a notar. También es cierto que este efecto secundario de la serosis va a ser proporcional a la dosis diaria del medicamento, de tal forma que pacientes que están con una dosis baja o moderada muchas veces apenas notan esto. En tercer lugar, hay que saber que la isotretinoína es un medicamento fotosensible. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando uno está tomando este medicamento y se expone al sol, es más fácil que se queme, porque el producto provoca un adelgazamiento de la piel y la vuelve, digamos, más sensible a la luz solar. Entonces nosotros lo que hacemos en verano es o bien bajamos la dosis o bien lo suspendemos temporalmente.
Y en último lugar, hay que saber que este medicamento puede provocar alguna alteración analítica, sobre todo del hígado, de las transaminasas y también de los lípidos de los lípidos, colesterol y triglicéridos. Por este motivo, cada cierto tiempo, generalmente cada mes y medio, 2 meses, solicitamos una analítica de control y nos aseguramos de que todo está bien. Si se produjese una alteración, siempre va a ser una alteración reversible. Por lo tanto, la idea a transmitir sería que, bueno, hay que conocer la medicación, pero en manos de los dermatólogos es una medicación muy, muy segura y que no hay que tenerle miedo, ¿no? Una pregunta personal, si no te importa, Ignacio. Se nos acaba el tiempo, pero venga. Se nos acaba el tiempo, pero ¿de qué manera tratan las cicatrices en la consulta? Que creo que eso nos quedó pendiente antes. Sí, bueno, la verdad es que hay muchos tratamientos para las cicatrices y va a depender también del tipo de cicatriz. Tenemos varias alternativas, tenemos diferentes tipos de láser, tenemos diferentes tipos de peelings, tenemos rellenos de hialurónico, plasma, etcétera, pero el tratamiento va a depender en función del tipo de cicatriz. Por ejemplo, el caso que estamos viendo en la imagen, vemos una paciente que tiene cicatrices de acné en la mejilla, son unas cicatrices deprimidas, unas cicatrices atróficas bastante marcadas, la verdad. Y en la imagen de la derecha estamos viendo el resultado del tratamiento. La imagen de la derecha corresponde a un mes después de haber finalizado un tratamiento que, si mal no recuerdo, en esta paciente había consistido en 6 sesiones de un tipo específico de láser, de un láser de Herbio. La verdad es que el resultado final es bastante bueno y, lo más importante, con una gran satisfacción por parte de la paciente, que al fin y al cabo es lo que nos importa, ¿no? Evidentemente. ¿Y ahora qué nos toca? Pues tu pregunta rabiosa de la semana. Facilita, como me queda poco tiempo, tengo que explicar muy rápido. Sí. Como tenemos poco tiempo, solamente te voy a preguntar por una, porque como la semana pasada me dejaste solita, por eso estoy así un poco enfadadilla, pero bueno. Explícanos, por favor, qué es esto de fiebre, que parece tan fácil. Ah, la fiebre. Bueno, hombre, la fiebre es muy sencillita. Sí, sí que es fácil. Además, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Es decir, ese incremento de la temperatura por encima de unos determinados niveles. Lo que sí me gustaría resaltar a la hora de medirse la fiebre, que es lo importante, es la diferencia que puede existir, y no es incongruente, entre el lugar donde pongamos el termómetro, porque no es lo mismo ponerlo en la axila, en la boca o en el recto. Por tanto, los valores son diferentes. En el recto, que es el más fiable, por encima de 38 grados, hasta 38 grados es lo normal. Medio grado menos en la boquita y unas décimas menos, 37,2, 37,3 en la axila. Por tanto, lo que sea pasar por encima de eso es fiebre, porque fiebre significa literalmente, de traducción del latín, efervescencia, ferver, que decimos en una aldea. Bueno, simplemente, ¿en qué consiste la fiebre? ¿Por qué aparece la fiebre? ¿Y para qué sirve? Pues miren ustedes, la fiebre suele ser varias cosas, pero la primera es un signo de alarma. Puede significar, no siempre, pero puede significar que nuestro cuerpo está luchando contra algo, generalmente una infección. Puede ser también provocado por otro tipo de enfermedades, todas las que ustedes se le puedan venir a la mente, pero fundamentalmente enfermedades infecciosas. Pero también, y en esto quiero que les quede muy claro, la temperatura corporal sube por razones fisiológicas, es decir, sin haber una patología, una enfermedad, un trastorno por medio. Por ejemplo, ¿cuándo? Pues las señoras cuando tienen el segundo ciclo menstrual pueden tener hasta 1,5 grados, cerca de 2 grados más que su temperatura normal. No quiere decir nada más que está en el segundo ciclo. ¿En qué situaciones normales también se puede, de hecho, se produce un incremento de la temperatura por encima de esas cifras? Pues muy fácil, después de comer, cuando hacemos ejercicio. Prueben a tomarse la temperatura después de correr 10 kilómetros, verán qué bien. ¿Qué más? Bueno, pues, ¿qué les diría yo? Cuando hace mucho calor también nos sube la temperatura. Lo importante, en los niños, síntoma de alarma, casi sistemáticamente. Pero tampoco magnifiquen ustedes lo que significa la fiebre, porque un niño puede estar con unas décimas de fiebre o la fiebre un poquito alta, pero ustedes le ven bien, espabilado, que está jugando, no se preocupen, no pasa absolutamente nada. La fiebre empieza a ser un problema cuando pasa de 40 y pico de grados, 40, 41. ¿Por qué? Bueno, pues porque entonces puede afectar a determinadas estructuras de nuestro cuerpo, como puede ser el cerebro, y bueno, pues pueden aparecer eso que muchas veces aparece en los niños, que son los temblores, que la gente se cree, ay Dios mío, que mi niño es epiléptico. No, no, simplemente, bueno, pues tiembla un poquito provocado por la fiebre alta. Se lleva al médico, se le resuelve. Cuando la temperatura no es muy alta, bueno, pues lo que hacemos siempre, pues nos tomamos un paracetamol, un ibuprofeno, una aspirinita si no tenemos problema con ella y se controla. Pero básicamente una de las cosas
una de las causas fundamentales por las cuales la fiebre es tan útil es porque cuando tenemos una infección, el 90% de las bacterias y los virus que nos infectan viven de maravilla a 37 grados de temperatura. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Le sube la temperatura para quemarlos. Por eso tenemos temblores, sudamos mucho, es decir, entramos en efervescencia, pero siempre para ayudar al organismo a combatir esa infección. Así que ya saben, fiebre, signo de alarma o relacionado con actividades normalitas. Y además una ayuda muy importante para que nuestro cuerpo se defienda mejor contra las infecciones. ¿Valió? Valió, muchas gracias, Ignacio. ¿Y ahora qué toca? Ahora nos vamos a la Rosaleda. Ah, muy bien. Zona muy común de agujetas o de sensación de sobrecarga, sobre todo después de grandes carreras o pues de subir grandes cuestas, es la zona de este músculo, que es el tibial anterior. Es esta pequeñita zona ligada siempre a la tibia, que está aquí pegada. Le vendría muy bien la aplicación de hielo local. Podríamos realizarlo con cubitos de hielo y serían trazos en circular. Podríamos hacer pequeños trazos circulares, siempre teniendo en cuenta lo que es la calidad de la piel, porque esto sí que podría quemar. Más allá de 10 minutos no podríamos aplicarlo, porque entonces podríamos provocar alguna quemadura cutánea. Bueno, pues ya ven ustedes la cantidad de cosas que hemos aprendido hoy, desde lo que es el acné, cómo se trata, cómo se pueden prevenir las cicatrices, hasta todo lo demás que les hemos contado, pasando por la fiebre, etcétera, etcétera. Y se nos acaba el tiempo. Ya saben que nosotros encantados de seguir con ustedes de manera casi indefinida, pero no nos dejan. Aquí en esta casa nos cortan y dicen que no, que el tiempo es justo y hay que distribuirlo adecuadamente. Así que empezamos con las despedidas. Doctor Julio Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Podremos abusar de su amabilidad para que vuelva otro día? Por supuesto, muchas gracias a vosotros. Porque la dermatología da para mucho, ¿verdad? Para muchísimo. Pues eso haremos, invitarle de nuevo en otra ocasión para que nos siga explicando cositas que tienen que ver con esto que tenemos por fuera, que es la piel, la dermatología. María, ¿se te ha pasado el cabreo ya? Sí, ahora sí. Bueno, pues entonces hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta la Y semana. a ustedes, naturalmente, agradecerles la presencia, la lealtad, anda que no tienen paciencia. Y emplazarles la semana que viene, si ustedes lo tienen a bien y Dios lo quiere. Así que hasta entonces, como siempre, mi mejor deseo, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.